El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular, nocturna, Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Magnífica, excelente institución de servicio, de apoyo al prójimo más carenciado. Afectada una familia por esta enfermedad, una familia generalmente de escasísimos recursos, y hacerle frente, señores, a medicamentos y tratamientos tan costosos, eso es una tragedia para cualquier familia. Esta institución, creada por gente de ancho ánimo de servicio, de cristianísima formación, como he llamado otras veces, hacen posible verdaderas maravillas financieras, porque los magros recursos sirven para tantas familias afectadas. Vale la pena usted poner su caridad en esas manos, manos no pecaminosas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Excelente. Otra institución manejada por la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, bueno, hay algunos pasos, parece que se piensa dar en Europa con respecto a esta guerra de Ucrania y Rusia, que no hay duda de que crean dificultades en el mundo, porque eso es muy influyente. La energía y los alimentos son imprescindibles para vivir, y estos dos países, como hemos señalado, pues juegan una importancia. Ahora, la guerra en sí, ver las posiciones tan cínicas, como hemos señalado nosotros durante el tiempo de esa guerra, con estas apreciaciones que sobre la guerra ha hecho el señor Putin, el psicópata ruso, dictador, con un modelo de dirección al más típico Pedro el Grande o Alejandro I, esos zares, los tiempos de Catalina la Grande, etcétera, etcétera. O el neoestalinismo, tan reciente prácticamente. Es decir, nos han dejado un verdadero genocida, el mayor genocida del siglo XXI hasta ahora. Porque Hitler, se entendía que Hitler y Stalin eran los del siglo, y Pol Pot, oigan bien quién eran esa gente, eso era lo del siglo XX.
Ahora lo tenemos en el siglo XXI, pero son las mentiras que se nos hacen, se nos hablan. Bueno, hoy leí unas declaraciones, varias declaraciones. Hay una que tal vez usted puede pensar que estimula que pueda haber un cese de fuego, que, bueno, Rusia le hizo una propuesta a Ucrania, dice el vocero, pero que uno sabe que todo es mentira. Pero que Ucrania lo transforma todo, que Ucrania no acepta nada y que Rusia le pone condiciones y Ucrania las borra, las deshace. Bueno, cosas de ese tipo. Pero vaya a ver cuáles son las propuestas de Rusia. No quedamos con una Ucrania dividida, esto es de nosotros, esto también y aquello, y luego todo. Pero esa guerra va a ser larga. Estados Unidos y la inteligencia norteamericana ha dicho que esa guerra va a ser larga. Porque aunque Rusia ocupe todo ese y deje a Ucrania sin mares y todo, eso está bien. Rusia ocupó eso, pero ¿y qué es lo que están ocupando? Si esa guerra va a seguir, porque Ucrania va a seguir reclamando. Pero, decíamos nosotros ayer, Ucrania no es Siria. En Ucrania, Estados Unidos está mandando 800 millones de dólares. Ya llegaron los Howitzer a Polonia y ya eso están llegando a Ucrania. Porque la guerra de ahora, el nuevo ataque, es una guerra distinta a la que pasó en el norte de Ucrania. Eso era aquello eran bosques. Esto son planicies. Entonces parece que el sistema de ataque ahora es ofensivo para Ucrania. Ucrania se defendía en el norte. Según el Pentágono, ahora van a devolver ofensiva. Estados Unidos está mandando. Y ya llegaron los Howitzer que ahora están prácticamente entrenando a los ucranianos con estos cañones, esta artillería que se maneja con unos obuses. Ese obús Excalibur, señor, eso pesa 3.700 kilos. Un obús de esto. Ese obús va dirigido con GPS. Rusia sabe eso. Rusia sabe que ahora las cosas van a ser distintas. Que esos cañones, esa artillería que está enviando Estados Unidos y 50.000 balas de estas y obuses, y que están enviando unos carros de combate y unos carros para transportar tropas y drones y qué sé yo qué. Entonces, a Ucrania la están armando para que siga defendiendo su guerra, porque Ucrania no es Afganistán, que Estados Unidos armó el ejército de Afganistán y esos se huyeron todos, como dicen, son unos cobardes, no pelearon por su país, pero estos están peleando por su país. Entonces Estados Unidos está jugando, como se dice, al valor, con ese valor de los ucranianos. Está jugando a darle una pela al ejército ruso ahí. O sea, Rusia, no, aunque tenga mayoría y su ejército es superior, pero usted mantener una fuerza invasora de 200.000 hombres o más en ese país de Ucrania y habituallando esas tropas y tener usted que defenderse de una ofensiva que hagan los ucranianos, no va a resultar suave, va a ser una guerra difícil. Y Rusia sabe eso. Pienso que el propio Putin anda buscando un arreglo, quedarse con esos pedazos que prácticamente ya lo tiene conseguido. Pero ya lo tenía antes prácticamente. Lo único que no le quedaba que no tenía era ese de Mariupol, que señalan del mar de Azov, qué sé yo. Y lo conquistará, pero es tierra arrasada lo que están conquistando. Es simple y llanamente un pasadizo, porque ya esa ciudad prácticamente no existe. Pero esa guerra va a ir larga. Entonces Rusia dice que Estados Unidos como que se beneficia de esa guerra por las armas. Pero ¿y qué es lo que están vendiendo? Si es armas que están regalando. Que la fábrica de armas en Estados Unidos, pero si hay fábrica de armas en el mundo, son las soviéticas, las rusas, que venden, solamente a Venezuela le vendieron 250.000 millones de dólares, cuando aquel boom petrolero de Chávez con toda locura, 100.000 fusiles Kalashnikov. ¿Y quién es que vende armas?
Estados Unidos, yo he dicho siempre que Estados Unidos es el imperio más raro del mundo, porque este imperio no tiene colonia. Estados Unidos fue a Afganistán, que se fue a robar a Afganistán y que ha sacado Estados Unidos de Afganistán 2.000 o 3.000 muertos y muchísimos heridos y gente discapacitada por la guerra. Y 20.000 millones de dólares anuales que gastaba Estados Unidos para mantener el gobierno afgano. ¿Qué se ha llevado de allí? Nada. Estados Unidos invadió a Irak para quedarse con el petróleo de Irak. ¿Cuál es el petróleo que saca Estados Unidos de Irak? Si anda prácticamente mendigando el petróleo de Venezuela. Que Estados Unidos quiere el Medio Oriente para ellos, pero ¿qué es lo que tienen en Irán? No tiene un enemigo, Irán. Entonces, ¿qué es lo que Estados Unidos gana? Lo único que Estados Unidos hace es que defiende a sus multinacionales. Ahí sí es un imperio. Todo ese petróleo que ellos explotan en el Mar Caspio, que no lo explota Estados Unidos, sino las compañías norteamericanas con contrato con esos países, igual que el de Rusia. Exxon y Total de Francia y toda esa compañía y la British Petroleum explotan el petróleo ruso. Pero, ¿qué hace Rusia? Cobra su petróleo. Estados Unidos no se está robando ese petróleo, ni el del Mar Caspio. Ahora, en el Mar Caspio, en Kosovo instalaron la base más grande fuera de los Estados Unidos, probablemente. ¿Para qué? Para cuidar las inversiones norteamericanas en el Mar Caspio, que es un nido de terroristas musulmanes. Es decir, uno no cree en todas estas cosas. Hoy, Rusia manda un proyectil, que eso es la devastación de Occidente y de Estados Unidos. Pero yo me pregunto, ¿y las 2.500 bombas nucleares que tiene Rusia? ¿Con qué era que le iban a lanzar antes de tener ese misil? ¿Qué hizo Estados Unidos? Declaró el Pentágono. No, hombre, eso es rutinario. Es un cohete más de Rusia. Un alarde de Putin, alardeando de tener armas para destruir a Occidente, pero él sabe que es lo que hay, que la guerra se va a prolongar y Rusia no aguanta esa guerra cuando ya Alemania comienza a decir que no va a querer el gas ni el petróleo ruso a partir del próximo año. ¿Qué va a pasar? Y Alemania es el principal cliente. Francia está renuente a comprar el petróleo y el gas también. ¿Y qué va a pasar? Estados Unidos, señores, ya probó lo que fue la guerra de Yom Kippur, cuando la OPEP en 1973 paró todo el petróleo a Occidente. La gente parece que no se acuerda de eso y Occidente seguimos viviendo. ¿Qué pasó? Más caro. El petróleo subió a un valor de $62 al año 2019. $12 subió eso. Yo me acuerdo en el 74, 73, por ahí andábamos. El petróleo cuando la guerra comenzó, subió a casi a $4. Me acuerdo yo el barril. Luego llegó hasta $12 el barril. Eso fue un escándalo. $12 del año 74, sí. Eso eran $62 de hoy. Óigase bien. Eso fue una subida de verdad. Pero nada más no fue que subió el petróleo, sino que la OPEP cortó el petróleo a Estados Unidos y a los países amigos de Israel cuando la guerra de Yom Kippur en el 73. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos? Hubo inflación, hubo unas distorsiones, Europa también. Yo me acuerdo en Holanda la gente en bicicleta, porque el petróleo no fluía, la OPEP cerrada. Richard Nixon, que era el presidente de los Estados Unidos, yo me acuerdo que sacó a Estados Unidos del patrón oro, lo sacaron y dejaron el oro en banda y el dólar lo devaluaron para poder enfrentar esa situación. Devaluaron el dólar porque el petróleo se compraba en dólares. Y eso Estados Unidos sufrió, el occidente entero sufrió, pero a los 5 meses la OPEP tuvo que quitar esas sanciones. Y cuando la guerra comenzó a estabilizarse y Occidente pasamos crisis, no hay duda que hubo crisis, pero el mundo no se acabó. Como piensa Rusia, que si ese petróleo de Rusia no llega, ya se va. Estados Unidos antes era el país que más consumía un 30% del petróleo del mundo.
diariamente. Hoy ya no es así. Ahora tenemos 80.000 opciones energéticas. No es solamente todo con el petróleo. Ahora hay energía solar, energía por el viento, energía de biomasa, energía nuclear, qué sé yo. Hay muchísimas alternativas. El gas incluso. Entonces, la dependencia no es como antes. Por eso tal vez yo pienso que todo ese apuro que tiene Rusia de tratar de conquistar lo más rápido posible ese terreno que ellos prácticamente controlan, porque ese lo tenían controlado antes de la guerra. Pero todos esos apuros, pues ellos saben, Putin sabe lo que viene y ya hay disgusto y ese ejército está patinando. Y hasta los oligarcas rusos están. Hoy hubo uno de los oligarcas más importantes que le retiró el apoyo a Putin. Es decir, la situación que viene en esa zona va a ser dañina para todo el mundo, no hay duda, pero va a ser desastrosa para Rusia. Un país que, como Rusia antes de esa invasión, que en el Grupo 20 se hacía sentir, por allí, por acá, en Naciones Unidas. Señores, hoy hubo una reunión del Grupo 20 y dejaron prácticamente solo al expositor ruso. Se retiraron la mayoría de todos los países europeos y Estados Unidos y Canadá y todo el mundo se fue del Grupo 20. Es decir, un boicot por doquiera que llegan, si son los deportistas, un boicot. Si son artistas y espectáculos culturales, boicoteado todo. ¿Y qué país puede vivir en una situación como esa? Muy difícil. Bueno, en el plano local, bueno, vamos a ver, porque ese Excalibur, con el perdón, eso tiene un alcance de 40 kilómetros. Ay, Dios mío, ese obús que llevó a Estados Unidos ahí a Ucrania, 40 kilómetros. Es decir, que usted lanza ese obús desde aquí casi a Piedra Blanca, llega ese obús, ahí viene de la Altagracia. Por Dios. Bueno, el Listín Diario ha desnudado la transparencia del gobierno. Pero el gobierno, yo no sé qué lío es que hay con los gobiernos. Porque hay que decir todos los gobiernos que hemos tenido de Balaguer para acá. Porque Balaguer, tengo que seguir hablando de Balaguer hasta al final de los tiempos, como se dice. Balaguer tenía control de esos manejos que podían descontrolarse. Léase los consulados. El Listín Diario ha hecho un trabajo extraordinario. Que nosotros, todos los que estamos en estos medios, sabíamos, y la gente de la calle sabe esas cosas, sabía eso, pero no lo sabía con los detalles que lo investigó el Listín Diario. Como un cónsul de Nueva York lo que va es a hacerse rico a base del expolio a los pobres dominicanos que viven allí trabajando, cobrándole hasta 300, 500 y 600 dólares por un trámite de hacer de obtener un pasaporte, una libreta de pasaporte. Pero eso lo decíamos aquí. El cónsul dominicano, el que está hoy en Nueva York, estaba quebrado aquí. Bueno, porque le fue mal. Porque cuando estaban en su cargo público aquí, todos esos cargos del PRD, imagínense ustedes, ministro de Agricultura, están los tollos que hubo en agricultura. En tiempo de que cuando el cónsul dominicano en Nueva York fue ministro. Pero ahí, ustedes saben las cosas que vimos, porque yo estuve ahí. Las cosas que vimos en agricultura. Pero había que manejar la gobernabilidad y la impunidad en este país. Pero bien, no tiene dinero. No, pues mándenlo a Nueva York para que allá el hombre que compense. Ustedes saben la corrupción que eso significa. Usted enviar un personal a que se haga rico en un consulado para ir a expoliar
los empleados, los dominicanos que están empleados en los Estados Unidos con tanto sacrificio que se ganan su dinero allí. Pero van los cónsules y salen multimillonarios de allá. Cuando Balaguer no era así, porque Balaguer sabía lo que había y había que traerle la funda de cuarto, había que traérsela a Balaguer, pero Balaguer no se quedaba con ese dinero para él. ¿Para qué eran? Las luminarias, decía Balaguer, cuando revisó contratos como el de Falcon Bridge, para sus obras que requerían compras en dólares al exterior. Y Joaquín Balaguer, de esos consulados, todos los cónsules tenían que venir y traerle su cuarto a Balaguer ahí. Y yo recuerdo un cónsul famoso de Puerto Rico, amigo de todos nosotros, que fue Papito Moreta, que en paz descanse. Moreta la miró. Y Papito era un hombre que venía todos los meses, le traía su dinero a Balaguer ahí. Papito Moreta. Serio. Papito fue un cónsul y era un hombre dadivoso, que yo creo que Papito murió sin dinero porque lo regalaba todo, ese cónsul. Pero Balaguer llevaba el control de todo eso. El cónsul en Puerto Príncipe, Balaguer sabía lo que había. ¿Quién se atrevía a venderle visa como están haciendo ahora? Vendiendo 3.700 millones de pesos en visas vendidas en esos consulados. Eso es un desorden. Consulado de España, donde quiera que los dominicanos están, un desorden para que los cónsules y los políticos se hagan millonarios. Pero el Listín Diario ha desenmascarado al gobierno y la transparencia. ¿Dónde está? Eso es corrupción, presidente Abinader. Pero corrupción grande, porque eso corre para otros lados, eso se derrama. Esas intendencias en que se han convertido esos consulados, uno vendiendo visas a los de Haití y otro vendiendo trámites y documentos, han hecho millonarios a familiares, hacen millonarios a políticos, a corruptos, y hoy lo que tenemos son verdaderos corruptos y corruptores en el área consular de la República Dominicana, principalmente en los consulados, donde, como se dice vulgarmente, hay grasa. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así tienes que reservar todo lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el presidente Abinader obligatoriamente tiene que desmontar esa maquinaria de corrupción que hay en esos consulados. Pero rápidamente, si no quiere verse involucrado su gobierno, termina embarrado ahí. Porque las cosas no se pueden dejar pasar. Esa investigación que ha hecho el Listín Diario, repito, desnuda aquella campaña de transparencia que se ha vendido
Eso es muy grave lo que se dice ahí, en todos esos 3 trabajos que se han preparado. Eso que está pasando en esos consulados de Haití, eso es un desastre. Mafias que tienen corredores y qué sé yo, ¿cómo que le llaman a esto? Buscadores de visa. Pero muchas veces los cónsules, señores, son los que promueven eso, a redes, esas mafias paralelas, para ellos entonces beneficiarse de eso también, porque no es verdad que esas mafias van a conseguir esa visa y no le van a dar dinero a los que la gestionan adentro de los consulados. Entonces el presidente Abinader tiene que desmontar eso inmediatamente si no quiere verse su gobierno involucrado en esos actos de corrupción. El canódromo, ustedes ven lo del canódromo, eso del canódromo, tal vez visto así es un cheleo, como se dice, visto en esa corrupción que siempre en la policía la hay, y ahí se buscan sus pesos, su policía, bien, eso es corrupción, que uno sabe que eso son las menudencias. Ahora, quienes mandaron a borrar los teléfonos del listín diario, de los periodistas del listín diario, eso es grave. Pero eso no puede subsanarse con una excusa. Mire, vaya, pídele excusa al director del listín diario, al director de AME. Mire, vaya, discúlpese con ellos y ya, eso se quedó ahí. No. El que ordenó eso tiene que pagar, el que ordenó que se borraran esas cosas, el que autorizó que borraran. Y si fue el director de AME, que pague él. Pero entonces va a pagar la coronela. Votan la coronela a la policía, tal vez la votan, tal vez la esconden también, porque ese es el modelo que hay en este país. La mandan por ahí, escóndete por ahí. Porque, señores, aquí los generales que están acusados de robarse miles de millones de dólares tienen sus rangos todavía. Están ahí en justicia con su rango de generales. No, yo no dudo que estén cobrando también. Presos. Entonces, esa coronela del canódromo, lo más que le van a decir, mira, enfríate por ahí, tranquila. Así andan varios coroneles acusados de crimen y de todo y robos. ¿Dónde están los...? ¿Qué ha hecho Medio Ambiente con el coronel que sacaba materiales de los ríos? Porque el medio ambiente está desinflado. ¿Dónde está el simplista ministrillo? Ahí anda medio ambiente, denuncia por todos los lados y no hacen nada. Fíjense todo lo que pasó en esas playas en Semana Santa y todo ese desorden, todo suelto. Suelta la basura, las cañadas, todo medio ambiente. ¿Dónde está medio ambiente? Hoy me dijo un amigo, eso es para que se vea cómo que estamos, un yolero haitiano fue mostrado, señores, en las aguas territoriales dominicanas, en el área de Pedernales, extrayendo estrellas de mar. Pero una barcaza, un barco lleno, una yola llena de estrellas de mar, que eso yo creo que no se come. Pero sabrá Dios el uso que pueda tener eso afrodisíaco o para uso mágico en Haití, los adivinadores que usan caracoles. ¿Quién sabe las cosas? O de adornos. Pero ¿y quién es que controla eso? Los pescadores haitianos agarrando todas las cosas de aquí. No hay una línea divisoria, una boya o algo que delimite las aguas territoriales de ambos países. ¿Qué va a pasar con Ansepitre? ¿Qué va a pasar con esos consulados ahí? Con ese desorden que hay ahí cuando Pedernales arranque, si es que va a arrancar el proyecto de desarrollo turístico en la zona. ¿Qué va a pasar? Nada. 2 millones más de haitianos que vamos a tener en el país. Vamos a fundir Haití de tantos haitianos. Ya ustedes son lo mismo. Y la autoridad nacional jugando con la migración y jugando con nosotros. Los Cayos 7 Hermanos de Montecristi. Señores, los pescadores haitianos van armados hasta con fusiles. Han llegado a Los Cayos a robarle los huevos a las aves que anidan ahí, las aves migratorias. Pescan en territorio dominicano, nadie se puede meter porque allí no hay autoridad que defienda al dominicano. Expliquen ustedes. ¿Dónde está el medio ambiente? La Marina de Guerra, la famosa Armada. ¿Dónde está eso? Que no pueden cuidar ni siquiera las playas nacionales.
ni los entornos nacionales, los Cayos y las islas, la Beata, yo me imagino, todo es un desorden ahí también. Es decir, hay tantas deficiencias. Entonces, si usted toma las demás deficiencias, usted ve Interior y Policía, ¿dónde están aquellos planes de Interior y Policía? Recaudar armas, o rescatar, o recoger armas ilegales. El plan contra delincuencia, otro plan de migratorio, aquellas agencias a nivel nacional. ¿Dónde está eso? En nada. Medio ambiente, en nada. ¿Dónde están la agropecuaria, como dijimos nosotros? Fíjense todas las dificultades que se señalan y voy a mostrar. Lo voy a mostrar ahora. Porque ayer yo mostré eso como una evidencia de lo que le espera a los productores de Constanza, porque esa es la referencia que tengo. Pero eso se multiplica o se replica en las demás provincias, productoras nacionales afectadas por la decisión que vaya a tomar el Senado, que tendrá que tomar, porque es el propio gobierno que está pidiendo eso y sus funcionarios, que se aprueben la eliminación de aranceles por 6 meses a los 67 productos básicos de la canasta dominicana. Ahora, miren esto de nuevo, que yo lo puse ayer y lo voy a repetir. Miren la cebolla de Constanza. Yo le pido a los magos del gobierno que han promovido esa ley de eliminar aranceles a 67 productos de la canasta básica que vayan a Constanza. Que vayan a decirle el administrador del Banco Agrícola o el director de INESPRE, el secretario, el ministro de Economía y todo lo que están promoviendo, el ministro de Agricultura, que han promovido esa panacea para eliminar, ni siquiera paliar los precios de la canasta básica. Miren la producción de cebolla que hay sembrada. ¿Cuál es la esperanza de esos productores? La ruina. ¿Por qué? Como yo dije ayer, porque los que compran esa cebolla no la quieren comprar ahora, porque están esperando que venga la importada, porque no es verdad que nadie se va a llenar de cebolla criolla. Tenerla almacenada, comprarla ahora para cuando venga la importada a precio que le arruinen los inventarios al que ha comprado localmente. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué está pasando con estos productores? Miren lo que está pasando con la producción. Preocupaciones, miren la papa sembrada y la papa quedada, la que está almacenada, nadie la quiere comprar. Cuando llegue la papa importada de Holanda y la cebolla roja y amarilla y blanca que venga muy bonita de allí y sin pago de aranceles, ¿qué va a pasar con esa rojita nuestra? Que ya están sufriendo y ya los productores de Constanza se sienten arruinados, pues no van a poder pagarle al Banco Agrícola. ¿Qué dicen las autoridades nacionales que han promovido la ley? El Senado de la República, ha ido una comisión del Senado a Constanza. Y a mi amigo Eduardo Estrella, Eduardo, envía una comisión de senadores, de gente prudente, o ves tú, sube a Constanza y habla con los productores de Constanza, ¿qué le espera cuando ustedes aprueben la importación de 67 productos, de los cuales ellos tienen la cebolla roja, la blanca y la papa, la tienen allá en Constanza a la pérdida? Porque esas son, que Leonel Fernández se opone. Bueno, Leonel Fernández sí es político, pero también nos hemos puesto gente técnica, los técnicos le hemos dicho también. La realidad, esa es la realidad, y lo habíamos dicho antes de tener estas imágenes. Ahí están las imágenes. No es plátano, porque tal vez el gobierno diga, no vamos a importar plátano, no vamos a abrir los plátanos. Bien. Ni los bananos. Bien. Pero y la papa, y la cebolla, y la leche, y el ajo, y las pastas, señores, y las pastas, y los aceites, los productores nacionales, ¿qué va a pasar? Repito, ¿qué va a pasar?
El agro anda tan mal, digo yo, que la feria agropecuaria pasó, señores, y eso ni tuvo pito, ni flauta, ni ruido, ni gloria. Ese evento, que es el evento más importante del sector agropecuario, señores, pasó sin pena ni gloria, como se dice. Eso no se sintió. Nosotros no sabemos ni cuándo se clausuró, quién fue y la clausuró. Solamente vimos cuando se aperturó y luego se clausuró y nadie vio nada, ni sabe, ni siquiera un reportaje de la Feria Agropecuaria Nacional. ¿Por qué? Porque el sector está desincentivado, desestimulado. Y miren esto. Entonces le mandan este obús que envía el gobierno, este obús Excalibur de 155 milímetros y 40 kilómetros de alcance, dirigido con GPS, imagínense ustedes. Ay, Dios mío. Pues esas cosas son las que uno va señalando, entonces se van sumando. Por ejemplo, no sé qué va a pasar el 25. No sé si el gobierno ha desmontado esa diríamos ya, anunciada huelga o anunciados paros que se convierten en paros armados, porque ahí no se va a huelga nada. Cuando el Falpo manda un paro, eso es un paro armado, eso es un pleito contra la policía, tiros, pero no tiros de la policía a ellos, sino de ellos a la policía también. Es una verdadera, como le llaman, una revolución lumpen de la calle. Esa gente anunciaron paros provinciales en las 14 provincias del Cibao para el 25, es decir, la semana que viene, el lunes, creo que es el 25. No sé si el gobierno habrá desmontado eso, si se ha dialogado, pero esas cosas el gobierno tiene que corregirlas. Igualmente no sabemos, los corredores del transporte estuvieron muy activos, los choferes que se han quedado de que fuera del servicio. Entonces ha pasado probablemente 3 cosas para que esa gente esté tranquila, o están trabajando todos en los corredores sin molestia, motoristas o motoconchistas y conchistas o concheros, taxis, conchistas. Están trabajando, compitiendo, diríamos, con los autobuses nuevos. Una. O se le está pagando un peaje sombra, o el asunto de la pensión es una especie de PM. Si es bajo la condición de un PM o bajo la condición de un peaje sombra que se está manejando eso es insostenible. El gobierno, eso es insostenible, porque hay que ver lo que son esas pensiones, pero hay que ver lo que el gobierno está asumiendo con esos aumentos de los combustibles. El gobierno absorbiendo esos incrementos, eso no lo soporta el gobierno, no lo puede soportar por mucho tiempo, pero vamos a ver qué pasa. Pero si uno le suma todas esas cosas, el gobierno tiene que actuar con pie, como se dice, con pie de lana. En ciertas cosas saber pisar, porque las cosas no se están poniendo bien. La Procuraduría General de la República, lenta, no aparecen más denuncias de corrupción por doquier. Doña Miriam no se atreve, doña Miriam Germán no se atreve a actuar contra políticos influyentes, importantes, que están llenos, cargados de riquezas, de bienes, principalmente aquellos que estuvieron en el poder en los últimos 8 años, que han sido tan denunciados y de los cuales hay que ver lo que han sido las derivaciones de todos esos actos de corrupción que están en justicia hoy y que están interconectados todos a esa red corrupta que estuvo en el poder. Súmele todo eso a ese cóctel
Y eso da, señores, un obús Excalibur de 155 milímetros, de 40 kilómetros de alcance y de 3.700 kilos de peso. Pero ¿y cómo es posible una cosa igual? Dios mío. Pero son casi 8.000 libras o más de 8.000 libras. Y eso es dirigido con un GPS. Imagínense ustedes este cóctel de tantos problemas que se van acumulando con una educación en problemas. Aquí no hay, es que todos los sectores prácticamente tienen dificultades. Entonces como que el gobierno anda como silbando en tiempos de primavera. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles. Hoy es miércoles para el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que publica todos los miércoles. Los intereses fundamentales de la nación y el vigoroso Ministerio Público de Cúpula con que cuenta. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que es lectura obligada para esta semana. Ese poderoso, ese musculoso Ministerio Público, como dice el doctor Castillo, pero está obligado a seguir. Hay cosas ahí, yo no he leído el blog, no he leído La Pregunta, pero nosotros hemos estado muy preocupados con ese Ministerio Público, porque es que hay casos que el Ministerio Público ni siquiera mira para allá. Entonces la población misma está como aturdida o esperando para ver si le dan una satisfacción con respecto a tanta gente que les truje esas riquezas, porque ahora están ocultos. Muchos de los corruptos, señalados corruptos porque son evidentes, sus riquezas mal habidas, mal adquiridas, el pueblo lo sabe y se la estrujaban cuando estaban en el poder, ese grupo del PLD, del mismo comité político. Le estrujaban esas riquezas pensando, bueno, nosotros nos quedamos en el poder. Por ejemplo, Gonzalo Castillo fue el candidato del PLD. Pero Gonzalo exhibía una fortaleza económica, 35 aviones, repartiendo aviones y repartiendo favores en esos aviones, trayendo gente hasta de Perú, de Chile, recogiendo personas por todos dominicanos, por todos los lados con el asunto de la pandemia. Viajes de gratis a China a buscar medicamentos, mascarillas. Todos esos alardes, o todo aquello, alardes no, todas aquellas
acciones humanitarias, todas aquellas riquezas, aquellos miembros del comité político exhibiendo riquezas inconmensurables. Un Danilo Medina subido hasta, diríamos, bueno, yo lo he declarado embajador de Dios. Su ego subido al máximo. Ese yo íntimo de él y ese yo grande de Danilo Medina, todo aquel entorno supermillonario y que se reía y abusaba y voceaba y bueno, y cuántas cosas no hacían, cuántos alardes de grandeza y de poder. Aquellos desplazamientos militares en el área congresual, o aquel uso del poder en Juan Dolio y se veía, y toda aquella maquinaria lanzada haciendo campaña y haciendo una convención primaria en forma abrupta y pagando contratos de cientos de millones y de miles de millones de pesos y dólares a plumas y voces de alquiler. ¿Y dónde está todo ese? ¿Y dónde está todo ese hongo que creció? ¿Dónde se metió? ¿Dónde metió su cúpula? ¿Dónde está eso? Pero el Ministerio Público tiene una responsabilidad con eso, pero no han dicho esta boca mía. Incluso sería bueno que hable doña Miriam, porque lo que están corriendo es que se están devolviendo dinero para no, es decir, entregando dinero mal adquirido para no ir a prisiones ni siquiera a investigaciones. Eso es lo que se dice, que están entregando dinero, que fulano entregó tanto, que aquel se robó 12.000 millones y está devolviendo 3.000, pero le quedan 9 todavía. Y entonces, es decir, todas esas cosas, ese poderoso, yo voy a leer las preguntas, no hay duda, pero ese es el poderoso brazo del Ministerio Público, que ojalá no quede manco. Perseguir o salir como el musculoso picapedrero aquel, ¿cómo era que se llamaba? Su mujer era Gusalina. Ahora no me acuerdo de Trucutú. El brazo de Trucutú, fuerte aquí y flaco por aquí. Dios mío. Bueno, yo quiero saludar una decisión que ha tomado la administración del Banco de Reservas con la ARS Reservas. Qué buena disposición. Porque hay que competir con todos los bancos que compitan su ARS, porque el Banco de Reserva es un banco que no va a atracar a la gente. Ni se puede decir que es una ARS que viene a beneficiarse ni a vulgarizar el sistema. Y el administrador Samuel, que Samuel es un joven, la verdad que viene dando pruebas de ser un banquero y una persona con una visión de trabajo extraordinaria. Es decir, esa ARS del Banco de Reserva viene a jugar un papel importante, porque es una ARS que tiene 40.000 afiliados. La empleomanía y gente relacionada al Banco de Reserva, que es un monstruo. Entonces, eso va a ampliar a una base, diríamos, de servicio a todo el público que quiera participar de esa ARS. Es decir, ese ARS del banco, dice el banco que va a tener, o por voz de su administrador, 7.000 centros de servicios médicos, de atención médica, laboratorios, equipos de diagnóstico, todo lo que signifique la medicina en la República Dominicana. Esa administradora de riesgo de salud del Banco de Reserva va a jugar un papel importante. Eso está muy bien. Yo creo que esa ha sido una buena decisión del administrador del Banco de Reserva, que es Samuel Pereira. Excelente iniciativa del Banco de Reservas. Repito, esa es una ARS porque los demás bancos tienen sus ARS,
¿Qué ARS? Bueno, creo que el banco tiene su ARS, pero limitada, muy limitada, pero esta va a ser bien abierta. Y el nivel de clientes y de alcance que tiene el Banco de Reservas, eso va a ser, le va a dar agua a beber a las demás, no hay duda de ello, y el banco es muy fuerte, económicamente también, y es un banco que ha tenido mucha actividad, mucha participación en esta administración de gobierno. No hay duda que se ha ido a niveles que con una alta cobertura en todo, porque hay que ver también ese programa de pignoración, como yo he señalado otra vez, ha empleado 10.000 millones de pesos el Banco de Reserva para mantener ese flujo de producción de arroz, que lo reconocen no solamente los, diríamos los dueños de factorías de arroz, sino los productores directamente, que saben el beneficio que ha tenido ese programa de pignoración. Porque la pignoración, como yo he dicho tantas veces aquí, que es un programa viejo en el país, desde los años del que el Banco Agrícola, cuando la Alianza para el Progreso, o desde antes, ya se pignoraba arroz aquí. Pero esos programas vinieron a prácticamente descendieron cuando el país comenzó a importar arroz. Habían importaciones masivas de arroz y entonces la producción nacional no era suficiente. Inespre tenía el control, el monopolio, entonces los productores no tenían problemas porque los excedentes que podían haber en una determinada época del año, principalmente la primavera, Inespre lo adquiría. Entonces no era necesario el programa cesó, más aquellas importaciones por la PL 480 eran importaciones que venían libres del pago de aranceles, lo manejaba Inespre, entonces ese arroz salía también a precios muy económicos y lamentablemente los productores nacionales no iban a competir ahí. Pero la producción arrocera estaba muy limitada y por eso ese programa estuvo prácticamente en latencia. Pero en el gobierno de Hipólito Mejía se puso en práctica. Pero entonces el gobierno de Hipólito Mejía no pagaba las responsabilidades que se le encargaban al gobierno, que eran los pagos de seguro, el pago de almacenamiento y los costos financieros. Porque el programa de pignoración solo garantiza un 80% del financiamiento, pero le permite liquidez al productor y al molinero, que es el que le procesa el arroz al productor. Entonces el molinero puede comprar a un precio estable porque el programa de pignoración se maneja con una banda de precios, con un tope hacia arriba y un tope hacia abajo. Si desciende el tope de abajo, entonces entra al mercado la pignoración. Si el precio de arriba se sube mucho, entonces se libera arroz para bajar los precios. Es decir, es un control. Pero ese 80% lo avala un banco como el Reservas. Aporta 10.000 millones de pesos. Eso ha permitido que se estabilice la producción arrocera y hoy tenemos 14 millones de quintales de arroz, cuando en el 2004 se producían aquí en este país 7 millones u 8. Hemos subido casi un 100% la producción arrocera en los últimos 20 años o 18 años. Es decir, gracias a ese programa de pignoración que se estableció por vía del presupuesto en el gobierno de Leonel Fernández en el 2005. Ese fondo tenía que ser garantizado por vía presupuestaria y no dejada al antojo o al criterio del gobierno de turno, del presidente, de la magnanimidad del presidente. Bueno, mire, mándele algo ahí a Agricultura para que paguen los intereses. Entonces ese programa perdía fe en los bancos comerciales, no querían intervenir porque los bancos se veían afectados. El propio Banco de Reservas se le quedaron a deber 1.100 millones de pesos del gobierno de Hipólito Mejía. ¿Y qué hubo que hacer? En el gobierno de Leonel Fernández hubo que pagar esos 1.100 millones de pesos y además establecer el fondo presupuestario para darle garantía al fondo
de pignoración. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega a final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.